Estamos más o menos en el año 300 antes de nuestra era. Los romanos acaban de construir su primer acueducto, llevando el agua corriente a las ciudades y permitiendo que la gente se pueda bañar sin salir de casa. En la milenaria China han inventado un arma que supondrá una revolución en el arte de la guerra, causando verdaderos estragos: la ballesta con gatillo. En este año aproximadamente y en fecha incierta, nace en algún lugar de Grecia un personaje que será llamado Euclides de Alejandría, probablemente una de las personas más influyentes de todos los tiempos gracias a un libro. En esta época algunos griegos, entre guerra y guerra, llevan ya cerca de 300 años dándole a la cabeza y haciéndose preguntas sobre el sentido de la vida y el funcionamiento del universo. Se llaman a sí mismos filósofos, amantes del saber, término acuñado por un misterioso individuo llamado Pitágoras. No sabemos mucho del bueno de Euclides ni de su vida. Ni siquiera nos han llegado retratos suyos para hacernos una idea de su aspecto. Todos son idealizaciones posteriores. Podría ser un tipo muy guapo o muy feo, pequeñito o alto, gordo o flaco, calvo o peludo. Sabemos, eso sí, que su familia era rica, ya que fue a la escuela de Platón en Atenas, a donde solo iban los hijos de las familias solventes. Sabemos también que Euclides pasó gran parte de su vida en la ciudad egipcia de Alejandría, en Egipto, que era como la Nueva York de la época. Todo el mundo quería estar en Alejandría, famosa por su faro, una de las 7 maravillas del mundo, y por su biblioteca, que era la mejor del mundo por aquel entonces. Alejandría es una ciudad con una historia muy agitada. Fundada por Alejandro Magno, que era tan chulo que la bautizó con su propio nombre, por su situación estratégica mucha gente ha luchado por conquistarla. Ha sido destruida y vuelta a construir al menos 5 veces a lo largo de los siglos. Pero en las calles de una pacífica Alejandría de hace unos 2300 años, Euclides da paseos, prepara clases en la universidad que él mismo ha fundado y tiene tiempo para escribir uno de los libros más importantes, exitosos e influyentes de todos los tiempos. Un libro que millones de estudiantes conocen, que muchos quieren y otros tantos odian. Nadie es perfecto. Se titula Los Elementos. Los Elementos contiene un montón de definiciones, demostraciones y teoremas de geometría. El contenido de este libro se estudia en las escuelas y en las universidades hoy en día casi igual que como se hacía en los tiempos de Euclides. La geometría que se describe en Los Elementos es la que usamos cotidianamente en la vida diaria y la llamamos geometría euclidiana en su memoria. Para escribir Los Elementos, Euclides recopiló el conocimiento desarrollado por otros sabios que habían vivido antes que él. Desde Pitágoras y su famoso teorema a Eudoxo, inventor de la astronomía matemática. Desde Teteto, descubridor de los números irracionales, a Hipócrates de Quíos, a quien se atribuye el método de la reducción al absurdo. No se conservan copias originales del libro. Parece ser que se quemaron en el tercer incendio de la Biblioteca de Alejandría. Los Elementos ha llegado hasta nosotros gracias a diversas traducciones y adaptaciones que fueron pacientemente recopiladas y ha atravesado la Edad Antigua, la Edad Media, el Renacimiento y la Revolución Industrial hasta nuestros tiempos tecnológicos. Los científicos más importantes del mundo usaron las reglas matemáticas de los elementos para hacer sus descubrimientos. Galileo Galilei para estudiar la caída de los objetos, Johannes Kepler para descubrir sus 3 leyes, Isaac Newton para estudiar la gravedad. Einstein descubrió su vocación científica el día en que sus padres le hicieron 2 regalos, una brújula y, cómo no, un ejemplar de Los Elementos. Pero la geometría de Euclides no es la única que existe. Hay otras geometrías diferentes que se han ido descubriendo con el paso de los siglos. Se llaman geometrías neoeuclidianas y se usan para cosas tan diversas como la teoría de la relatividad o la confección de mapas. Las descubrieron cuando no pudieron demostrar uno de los teoremas de los elementos que dice que en un punto determinado del espacio junto a una línea recta solo se puede trazar una línea paralela. Los Elementos es el segundo libro con más ediciones del mundo después de la Biblia. Está formado por 13 tomos que en aquellos tiempos estaban hechos de rollo de pergamino o papiro. Un buen día, estaba Euclides dando clases al rey Ptolomeo, quien, aburrido de la geometría, le preguntó si había alguna forma más rápida de aprender todo aquello. Euclides le respondió:
No hay un camino de reyes para aprender geometría. Y es que el estudio de la ciencia iguala a los hombres. Euclides fue alumno de Platón, uno de los más grandes filósofos griegos, famoso por su mito de la caverna. Y Euclides, por su parte, fue maestro de Arquímedes, el autor del principio que lleva su nombre. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Como dice Newton, en esto de la ciencia cada generación va aprendiendo de la anterior y enseñando a la siguiente. Así ha sido y así seguirá siendo. Euclides tiene un cráter con su nombre en la Luna. Se sabe tan poco de Euclides que se dice que Los Elementos fue escrito por un grupo de matemáticos usando el nombre Euclides como seudónimo. Probablemente nunca sabremos mucho más sobre él. Es y será un misterio.